Bienvenidos a Directo América de France 24. Revisemos las noticias que han marcado la agenda informativa de este miércoles 14 de enero. Continuamos con la información. En el 17º día de multitudinarias protestas en Irán, tanto en contra como a favor de la revolución islámica y la crisis económica, organizaciones de derechos humanos han podido comprobar entre 700 y 2.571 muertes, aunque advierten que podrían superar las 6.000. Funcionarios iraníes hablan de 2.000 muertos. La Casa Blanca será escenario de una reunión entre el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio y los ministros de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia. El encuentro ocurrirá mientras Donald Trump mantiene firmes sus deseos expansionistas sobre la isla ártica, con una ubicación estratégica y rica en minerales y tierras raras. El gobierno encargado de Venezuela afirmó que desde diciembre ya fueron liberados cerca de 400 presos opositores y entre ellos ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, es un número que contrasta con el de ONGs como Foro Penal, que aseguran que las liberaciones no superan las 56 de un total de 803 presos del chavismo. En revista de prensa vamos hasta Groenlandia, donde crece la expectativa ante la reunión en Washington. Medios daneses señalan qué es lo que no quieren y qué ocurra, y destacan una figura clave en la reunión con J.D. Vance y Marco Rubio. Patricio Peralta nos tendrá todos los detalles. Y en economía hablaremos del rally de los metales. Los precios del oro, plata y cobre suben al ritmo de las lecturas de inflación de Estados Unidos, que muestra más moderada. El oro hoy tocó los $4.600 y ya se habla de que podría llegar a un récord de $5.000 entre enero y junio de este año. Revisamos los números en minutos con Juan Pablo Lucumí. Iniciamos en Irán. Cuando se cumplen 17 días desde que el 28 de diciembre iniciaran las protestas en el país persa contra la crisis económica y la violación de derechos humanos, el número de víctimas mortales por la represión de los cuerpos de seguridad contra la ciudadanía no es claro. Organizaciones de derechos humanos como Iran Human Rights y Age Rana han podido comprobar entre 700 y 2.571 muertes respectivamente, aunque advierten que podrían superar las 6.000, mientras que funcionarios iraníes hablan de 2.000 muertos. Ampliamos a continuación. Era estudiante, aspirante a diseñadora de moda y ahora es el rostro de la brutal represión de Irán contra la disidencia. Rubina Aminian se había trasladado a Teherán para estudiar diseño textil y de moda. La joven de 23 años participó en una protesta el jueves pasado después de clase. Los amigos que estaban con ella dicen que le dispararon por la espalda y la mataron. Lo siento. Very angry. Estoy muy enfadado. Estoy triste, pero soy fuerte y solo lloraré cuando el dictador haya caído. Tras días de súplicas a sus padres, finalmente se les permitió recuperar su cuerpo, pero las autoridades les prohibieron celebrar un funeral normal. Hasta ahora no hemos podido celebrar ninguna ceremonia y no he tenido noticias de mi familia allí desde el domingo pasado, y es muy duro. Las autoridades temen que estos rostros se conviertan en símbolos de la resistencia. Entre los que se les negó el funeral se encuentran un entrenador de balonmano y 2 hermanos que trabajaban en la construcción. Esto es lo que teme el régimen islámico. En los primeros días, los funerales se convirtieron repetidamente en protestas contra el gobierno. Este fue el caso de Jodadat Shirvani, que fue filmado herido durante las protestas y murió poco después. Han aparecido nuevas imágenes de una morgue en la capital que, según grupos de derechos humanos, podría albergar más de 100 cadáveres. Aunque las comunicaciones con Irán han sido severamente restringidas, siguen filtrándose mensajes desesperados. Este es de un manifestante en Isfahán. Estamos sufriendo, estamos agotados. Han matado a todo el mundo. Lo juro por Dios, estoy profundamente entristecido. Hagan oír nuestras voces ante la comunidad internacional. Estamos al límite. El Departamento de Estado de Estados Unidos también ha publicado una fotografía de Urfan Soltani, de 26 años. El manifestante ha sido condenado a muerte. Su ejecución está prevista para este miércoles.
Con la seguridad en el terreno todavía frágil, Líbano se prepara para la conferencia internacional en París, un encuentro clave que reunirá a líderes globales con el objetivo de apoyar al ejército y las fuerzas libanesas y reforzar la estabilidad en un momento crítico. Nuestra corresponsal en Beirut, Del Bonet, nos amplía. Beirut vuelve a ser escenario de la diplomacia internacional. El emisario saudí Yasser bin Farhan y el enviado francés Yaniv Le Drian se reúnen con el presidente Youssef Aoun, el primer ministro Nawaf Salam y el jefe del Parlamento Nabi Berri. Una visita que muestra cómo el futuro del Líbano sigue en la agenda regional e internacional. Todo esto ocurre mientras se prepara los últimos detalles de una conferencia internacional que se celebrará el 5 de marzo en París para apoyar al ejército libanés y a las fuerzas de seguridad internas. Francia, Arabia Saudí, Egipto, Qatar y Estados Unidos lideran esta iniciativa. La idea es clara: reforzar al Estado en un momento muy delicado. El gobierno asegura que ya ha completado la primera fase del desarme Hezbollah en el sur del país y el ejército se ha desplegado para asumir el control de las armas, y la siguiente etapa, al norte del río Litani, servirá para medir la capacidad del ejército y la disposición de Hezbollah a colaborar. Mientras tanto, la situación sobre el terreno sigue siendo complicada. Israel continúa atacando infraestructuras de Hezbollah en el sur del país, con bombardeos que, en algunos casos, han ido precedidos de órdenes de evacuación a edificios civiles. Este conjunto de dinámicas diplomáticas y de seguridad sitúan al Líbano en un momento crítico. La comunidad internacional se moviliza para apoyar al Estado libanés, mientras que la estabilidad sigue siendo volátil. En más información, la Casa Blanca será escenario este miércoles de una reunión entre el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, el vicepresidente J.D. Vance y los ministros de Exteriores de Dinamarca y de Groenlandia. El encuentro ocurrirá en momentos en los que Donald Trump mantiene firmes sus deseos expansionistas sobre la isla ártica, que tiene una ubicación estratégica y es rica en minerales y tierras raras. El mandatario republicano no descarta una acción militar para anexionársela y afirma que el control de Estados Unidos sobre Groenlandia es vital para su sistema de defensa aérea, mientras que el gobierno groenlandés dice que no quiere tener nada que ver con la Unión Americana y el reino danés condena los chantajes y la presión de Washington sobre el territorio semiautónomo que administra. Aquí los detalles. Es un territorio que Donald Trump quiere apoderarse a toda costa, en nombre, según él, de la seguridad nacional. Actualmente Groenlandia está surcada por barcos rusos y chinos. Necesitamos Groenlandia por razones de seguridad nacional y Dinamarca no podrá garantizárnosla, estoy seguro. Sin embargo, Trump ya tiene la posibilidad de reforzar la presencia estadounidense allí, porque Estados Unidos tiene acceso militar garantizado a la isla desde hace 75 años. Su presencia en Groenlandia se remonta a la Segunda Guerra Mundial. En 1941, Washington obtuvo el derecho a construir bases militares para defender el territorio de posibles agresiones alemanas. Crearon la base de Pituffik, que sigue en actividad hoy en día. Luego, durante la Guerra Fría, Estados Unidos, aliado de Dinamarca en la OTAN, mantuvo su presencia en la isla. Se trata del Acuerdo de 1951. Este acuerdo define las zonas de defensa en las que Estados Unidos puede construir instalaciones y estacionar personal para proteger los lugares. Estados Unidos administra una decena de bases y despliega hasta 6.000 soldados. El objetivo, contrarrestar la amenaza soviética y en particular el riesgo de que un misil que se dirija a América del Norte sobrevuele la isla. Tras la caída de la Unión Soviética, la mayoría de las bases se cerraron, pero el acuerdo militar sigue en vigor. El texto se actualizó incluso en 2004. El gobierno local de Groenlandia se convirtió en signatario del acuerdo y Estados Unidos está obligado a consultar e informar a Dinamarca y Groenlandia sobre cualquier cambio significativo en sus operaciones en la isla. En la práctica, las autoridades locales siempre han satisfecho las peticiones estadounidenses. Estados Unidos afirma que necesita Groenlandia para su seguridad nacional, pero el acuerdo vigente, junto con la buena voluntad política que acompaña a su aplicación concreta, hacen que Estados Unidos probablemente pudiese obtener casi todo lo que necesita en Groenlandia con solo pedirlo educadamente. Por lo tanto, Estados Unidos podría simplemente aumentar el número de soldados en el lugar informando a su aliado, pero sin apoderarse de este territorio.
vinculado a la corona danesa desde hace casi 300 años. En la región latinoamericana, en Venezuela, sigue la incertidumbre entre los familiares de los considerados presos políticos. Y es que mientras el gobierno encargado de Delcy Rodríguez asegura que han sido excarcelados más de 400 desde el pasado mes de diciembre, la ONG Foro Penal sitúa la cifra en poco más de 50 desde que se anunció el proceso de liberación por la presión de Estados Unidos tras la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro. Y en medio de la tensión están los familiares de quienes este martes exigieron al menos una fe de vida de sus detenidos. Aquí todos los detalles. ¿Quién tiene la razón en Venezuela? La cifra sobre la cantidad de considerados presos políticos liberados ha provocado choques entre el gobierno y la ONG Foro Penal. Caracas asegura que desde el pasado mes de diciembre se han liberado cerca de 400 personas. Si usted quiere ver las listas, se las ponemos a la absoluta y total disposición y se acercan a 400 personas al día de hoy y van a continuar ocurriendo, no porque usted no los pida, sino porque ya lo había anunciado el gobierno bolivariano como un gesto unilateral. Pero la Plataforma Unitaria Democrática, que agrupa a los principales líderes de oposición, y la ONG Foro Penal desmienten al gobierno venezolano, asegurando que desde el anuncio se han liberado poco más de 50 personas. Desde el 8 de enero de 2026, momento en el que se anunciaron las excarcelaciones masivas por parte del presidente de la Asamblea Nacional, solo hemos podido confirmar 56 excarcelaciones de presos políticos. En medio de la angustia y la incertidumbre, muchos de los familiares piden ver a sus detenidos y exigen una fe de vida. Exigimos que nos dejen ver a nuestros familiares, que nos dejen visitarlos, que nos dejen pasarles los medicamentos a quienes los necesitan. Y pedimos que de verdad, en el nombre de Cristo, nos den fe de vida de nuestros familiares. Extraoficialmente se cuentan más de 1.000 los considerados presos políticos detenidos, entre ellos algunos extranjeros. Este martes el Departamento de Estado informó sobre la liberación de varios estadounidenses. Ahora vamos a Asia. Al menos 31 personas perdieron la vida y más de 60 resultaron heridas en Tailandia después de que una grúa cayera sobre un tren de pasajeros. Dicha grúa aplastó el tren que cubría la ruta entre Bangkok y el noreste del país, provocando la tragedia. Según autoridades tailandesas, unas 5 personas podrían continuar atrapadas entre los vagones del tren. El accidente se produjo cuando la grúa trabajaba en la construcción de un proyecto ferroviario de alta velocidad entre la capital tailandesa y la ciudad china de Kunming. Es momento de revista de prensa. Y para ello saludamos con mucho gusto aquí en los estudios, los nuevos estudios de France 24, Patricio Peralta, bienvenido. ¿Qué tal, Elena? Qué gusto estar acá. Igualmente en el estreno contigo. Bueno, pues vamos a abrir esta revista de prensa en Groenlandia con la expectativa que hay de la reunión que tendrá lugar en la Casa Blanca entre J.D. Vance, Marco Rubio y los ministros de Exteriores de Groenlandia y de Dinamarca. Así es, y para eso nos vamos con el periódico semanal groenlandés Sermit Siak, que describe qué esperar de esta reunión, y para ello dice que habrá un policía bueno y un policía malo esperando al reino en la Casa Blanca, así lo titula. Y no solo este medio, sino varios han expresado pues la sorpresa de que la reunión primero fue planificada en el Departamento de Estado y únicamente iban a estar presentes pues los ministros de Asuntos Exteriores. Ahora pues será en la Casa Blanca y con el vicepresidente J.D. Vance. El medio dice que él sería el policía malo, según los expertos consultados por este medio, porque se ha mostrado primero inflexible en la adquisición de Groenlandia y no tiene un perfil conciliador, además de que llamado a Dinamarca pues un mal enemigo, un mal aliado más bien. También el policía bueno, según este medio, sería Marco Rubio, al ser considerado una figura política diplomática que busca más compromisos, más acuerdos en comparación con J.D. Vance. Ahora, el Børsen de Dinamarca consultó a varios expertos sobre qué esperar de esta reunión y muchos dicen que es impredecible lo que pueda suceder este miércoles y lo único que tienen claro es lo que no quieren que pase, y mencionan el episodio que ocurrió con el presidente Volodymyr Zelensky en febrero pasado, en el que pues el medio dice que dicha cumbre se descarriló y terminó en una ruidosa pelea, y todo esto frente a las cámaras. De ahí señala que si la prensa también está presente durante esta reunión, podría ser la más difícil que Dinamarca haya tenido en décadas. Pasamos ahora con TV2 de Dinamarca, que es un poco más optimista y
que muchos medios daneses también han destacado la figura clave, dicen, para este encuentro. El ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen. Y recuerda un episodio en 2018 que ayudó a darle, dice el medio, respeto a Løkke Rasmussen en la administración Trump durante su primer mandato. Un exministro consultado por este medio que estuvo presente en esa reunión contó que pues Løkke ayudó a que no se desate un caos durante una reunión de la OTAN en la que Donald Trump amenazó con abandonar esta alianza. Tras ello, Trump se acercó a Løkke y le expresó su respeto, según este exministro consultado. Y el medio menciona que en la diplomacia, pues, las buenas relaciones son importantes. Este respeto expresado a Løkke en su momento es importante y va a marcar en esta reunión. Y también dice que Løkke, pues, es bueno para crear un ambiente de confianza y de cordialidad. En este escenario que bien nos describes, Patricio, hay medios que dicen que el reino danés simplemente no podría rechazar a Donald Trump, sino más bien tendría que presentar alguna propuesta. Así es, y para eso nos vamos con Al Jazeera, que analiza qué podría ofrecer Groenlandia y Dinamarca a Trump. Primero, menciona que podría ser un acuerdo sobre recursos para que Estados Unidos pueda acceder a los abundantes yacimientos de metales y tierras raras que existen en Groenlandia, y también pues una mayor presencia de seguridad estadounidense en la isla. Sin embargo, el artículo menciona que, o más bien se pregunta si esto será suficiente para contentar a Donald Trump, que pese a que se le ha dicho, por ejemplo, de que puede tener más presencia militar, pues dice que busca más. Entonces está en veremos pues lo que vaya a pasar en esta reunión. Y justo porque hoy dijo que no acepta algo distinto a que Groenlandia pase bajo el control de Estados Unidos. Así es, y ese va a ser el perfil un poco de J.D. Vance en esta reunión. Claro que sí, esto lo dijo además minutos antes de que ocurra la reunión. Patricio, bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de Irán, porque ya son 17 días de multitudinarias protestas en los que la violencia por parte de los cuerpos de seguridad contra los ciudadanos pues ha ido en aumento. Así es, y vamos a hablar sobre la oposición. ¿Qué sucede con la oposición en estos momentos tan críticos en Irán? Y para eso nos vamos con el Washington Post, que señala que en medio justamente de estas fuertes manifestaciones, la oposición iraní clama por sus líderes, pero se ve obstaculizada por las divisiones internas en sus propias filas. Y son conflictos que se remontan a décadas, recuerda el medio al mencionar que ante la ausencia de un líder opositor claro en el país, Reza Pahlavi, el hijo del Shah de Irán depuesto en 1979, llenó este vacío convocando desde Estados Unidos a que continúen estas manifestaciones. El medio explica que la oposición iraní es bastante diversa. Incluye minorías étnicas, republicanos, monárquicos, izquierdistas y también partidarios anteriores de la República Islámica. Las opiniones se enfrentan cuando se busca, primero, la forma que debería adoptar un futuro gobierno, y segundo, sobre el grado de autonomía que se debería otorgar a las minorías iraníes. Ahora, el Washington Post señala que una oposición dividida reduce la probabilidad de una caída pacífica del gobierno actual. Y también recuerda un episodio en 2023 cuando toda esta oposición iraní, justamente con Pahlavi y otras figuras políticas, decidieron, y lo hicieron públicamente, pues esta presentación de una alianza y que iban a dejar de lado estas divisiones. Sin embargo, duró pocos meses y se desmoronó justamente por estas divisiones que ahora pues serán un reto en medio de estas manifestaciones. Pasamos a un segundo artículo también del Washington Post que se conecta justamente con esta división dentro de la oposición y cuál va a ser el rol en medio de esto, o cuál podría ser justamente. El medio se pregunta, ¿podría Irán seguir el camino de Venezuela? ¿Y por qué pregunta esto? Explica que el desenlace en Caracas vio a Trump trabajando con los remanentes de Nicolás Maduro luego de que él haya sido capturado el 3 de enero y marginando a la oposición venezolana. Y esto, dice el medio, podría ser justamente una advertencia para los manifestantes iraníes. Otra similitud que podría tener con Venezuela es que lleguen a un acuerdo con el actual régimen islámico. Expertos consultados mencionan que Trump prefiere ataques breves y decisivos y no enfrentamientos tan prolongados. Y como el establishment teocrático y todo el aparato militar siguen arraigados, pero con
poca o casi nula legitimidad y con una revuelta popular que exige su derrocamiento, pues Estados Unidos tiene ahí una ventana, menciona el medio, para empujar a sus líderes a un acuerdo pues que beneficie a Estados Unidos finalmente, algo parecido a lo que alcanzó con Delcy Rodríguez para el control de las exportaciones petroleras venezolanas. En el caso de Irán, señala, podría ser un acuerdo que incluya la renuncia al enriquecimiento de uranio y, en contraparte, abordar justamente las sanciones en contra de Irán, pues que están asfixiando un poco también la economía y que fue parte de o el origen de estas movilizaciones. Otros analistas creen que este acuerdo sería imposible porque no se darían los cambios necesarios dentro de la estructura del gobierno de Irán que puedan convencer a Trump para un acuerdo. Muchísimas gracias, Patricio Peralta, por la información. Como bien dices, división también entre la ciudadanía. Unos apoyan que se continúa en la revolución islámica y otros piden el regreso del Shah. Así es, Elena. Muchas gracias. A ti, ya nos vemos. Gracias. Ahora es tiempo de economía en France 24. Y para ello ya está con nosotros Juan Pablo Lucumí. Juanpa, bienvenido. Es un placer estar aquí con ustedes. A mí también decíamos con Patricio en el estreno del nuevo estudio de France 24. Bueno, vamos a iniciar economía hablando de Bolivia y del anuncio del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para este país sudamericano. Pues Elena, se trata de un paquete de ayuda financiera para este país sin acceso al mar por 4.500 millones de dólares en un momento crucial y justo cuando todavía está fresco ese cambio de poder que dio fin al socialismo mientras el gobierno anterior entregó a una Bolivia sin reservas de dólares, con costo de vida disparado y otros problemas económicos. Hay que decir que desde que asumió el poder en noviembre, Rodrigo Paz se ha acercado a organismos internacionales de crédito que sus predecesores izquierdistas rechazaron. El monto total del préstamo al que accedió Bolivia es casi 6 veces más de lo recibido en los últimos 3 años y se espera que sea destinado entre este año y el 2028. También se espera que sea invertido en rubros como energía, minería, medio ambiente y turismo, bajo pilares como protección social, inversión privada, infraestructura y también apoyo presupuestario, que según el prestamista internacional ayudaría a crear las condiciones necesarias para generar seguridad jurídica en el país andino. En el escenario macroeconómico, Bolivia cerró el 2025 con una inflación que se trepó al 20,4% en el acumulado anual, una de las más altas en América Latina y solo por detrás de Venezuela y Argentina también en estos periodos. Mientras se da la lucha por ahogar este porcentaje, el gobierno del centrista Rodrigo Paz se enfrenta al escrutinio ciudadano por la reciente eliminación a los subsidios de combustibles, mientras trata también de enderezar una maltrecha economía. Daniela Blandón tiene más detalles. Una camiseta de la selección boliviana como regalo para amenizar un anuncio que cae como música para los oídos en un país escaso de reservas. Estamos construyendo un paquete de hasta 4.500 millones para el periodo 2026-2028. Es casi 6 veces más que el periodo anterior. Y que marca el regreso del Banco Interamericano de Desarrollo al país sudamericano tras 15 años de ausencia mientras gobernó la izquierda. Hace unos meses atrás, Bolivia cerró una etapa de 20 años de una historia política, de una visión de entender a la institucionalidad como un instrumento no de desarrollo, sino como un instrumento político. Y nosotros, hace pocos meses atrás, como bolivianos, definimos, aquí se acaba ese ciclo. Se espera que casi la mitad de los recursos comprometidos llegue este mismo año, con lo que se busca activar la estabilización económica en sectores como la minería, la agroindustria y el turismo. La crisis económica en Bolivia está marcada por una inflación que cerró 2025 en el 20,4% acumulado anual, una de las más altas de América Latina. También por una escasez que se alimenta de la otra, la de dólares, que se agravó en 2023, y la de combustibles, que se volvió crónica, y que el Ejecutivo de Rodrigo Paz quiere atacar con una muy impopular eliminación de subvenciones presentes desde hace años. Bueno, Juan Pablo, y ahora hablamos de los récords que han alcanzado metales muy valiosos como el oro, la plata y también el cobre. Así es, el metal dorado subió este miércoles 0,8% para alcanzar un valor histórico, llegó a los $4.638. La plata también superó por primera vez la marca de los $90, subiendo más del 4%. El cobre se elevó 0,3%. Parte de este escenario se debe a la lectura de la inflación en Estados Unidos, en donde se espera que el aumento de los precios se desacelere
desacelere y por ende se relaje también la presión sobre las tasas de interés. Los inversores, por ejemplo, esperan 2 recortes de 25 puntos básicos este año, siendo el más cercano en junio, al menos así lo esperan. Los analistas afirman que las preocupaciones sobre la confianza en activos estadounidenses como el dólar y la independencia de la Fed aumentaron la demanda de refugios seguros. El entorno de tipos de interés bajos y la incertidumbre geopolítica o económica tradicionalmente tienden a favorecer activos que no renden como el oro. Además, se espera que el oro se negocie por encima de los $5.000 por onza en la primera mitad del 2026, según estiman algunos bancos estadounidenses. Hemos visto cómo este rally en este metal al menos ha llegado de forma rápida. Sigue superando el techo, ¿verdad? Rompiendo el techo, como dices tú. Cada vez tiene más techo y pues está lejos entonces de su piso. Bueno, ahora es el turno de China porque tiene un dato récord en exportaciones, Juan Pablo. Hablamos de la segunda economía del mundo. El gigante asiático logró un superávit de casi $1,2 billones en 2025 en la exportación de sus productos. Un dato que desafió las restricciones de Donald Trump y los aranceles que impuso sobre China, pero además demuestra la determinación de los productores para trasladar los pedidos a otros mercados distintos a Estados Unidos. Muchos ahora concentran sus esfuerzos en envíos al sudeste asiático, África y América Latina para compensar los aranceles estadounidenses. El anuncio generó un escenario mixto en las bolsas de China. El indicador de la ciudad económica del país retrocedió 0,3%, hablamos de Shanghai, mientras el territorio semiautónomo de Hong Kong avanzó 0,5%. Escuchemos a los encargados del comercio en China. En cuanto a la situación del comercio exterior de este año, en general, el impulso del crecimiento comercial global sigue siendo insuficiente y el entorno externo para el desarrollo del comercio exterior de China sigue siendo severo y complejo. Con socios comerciales cada vez más diversificados, la capacidad de China para resistir riesgos se ha visto notablemente mejorada y los fundamentos del comercio exterior chino siguen siendo sólidos. Finalizamos economía con los indicadores. Revisamos entonces las bolsas. Empezamos en Estados Unidos, en donde el premercado de Wall Street retrocede previo a la apertura con el campanazo. Los 3 principales indicadores se pintan de rojo por debajo del 1%, mientras el grupo estadounidense Saks Global, propietario de los grandes almacenes de lujo Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus y Bergdorf Goldman, se declara en quiebra. Wall Street se levanta con la noticia de que el Departamento de Comercio de Estados Unidos autorizó a la compañía de tecnología Nvidia vender chips avanzados de inteligencia artificial china, aunque con algunas restricciones. Ayer las acciones de esta empresa subieron y hoy los futuros retroceden. Pasamos a Europa porque las bolsas operan tímidas y la primera economía del continente retrocede. Estamos hablando de Alemania. Hoy se conoció que la economía francesa tuvo en 2025 un crecimiento de al menos un 0,9%, según estimaciones del gobernador del Banco de Francia, que destacó que eso supone una ligera revisión al alza respecto a sus últimas previsiones, aunque el dato todavía no es el final. Muchísimas gracias, Juan Pablo Lucumí, por la información económica este día. Hablaremos mañana más de números. Claro que sí, hasta mañana. Y gracias a ustedes por su compañía. Vamos a una pausa y en breve más información. Sus historias inspiran el futuro. Su día a día es la actualidad. Su cultura, sus luchas, sus éxitos están en el corazón de nuestros programas. Les contamos los que hicieron América Latina y los que la construyen hoy. Les contamos un mundo hecho día a día por los que lo habitan. Liberté, égalité, actualité. RFI y France 24 presentan la actualidad cultural en Francia en todos los ámbitos de la creación, desde el cine francés a la literatura, pasando por las artes plásticas, la música, el cómic o las culturas urbanas. Tienen cita con nosotros en Carrusel de las Artes. El Carrusel de las Artes, colaboración con RFI, presentado por María Carolina Piña. France 24, la economía día a día. Liberté, égalité, actualité.